Apenas 3 minutos después de que el auto de divorcio fuera firme, mi suegra, Úrsula, entró en el chalet del brazo de la amante de mi marido, con la cabeza bien alta, y proclamó: «A partir de ahora, esta casa es tuya, querida». Sentí una puñalada en el corazón, pero no lloré ni supliqué. Justo en ese momento, Jacinta, nuestra empleada de toda la vida, se acercó rápidamente y me susurró al oído: «Señorita Isadora, su madre me instruyó que, si llegaba este día, era el momento de reclamar el 1,5 millones de euros de su dote». Dios mío. El chalet se sumió en el caos de inmediato. Los rostros de mi suegra y del amante se volvieron lívidos. ¿A dónde les llevaría este giro inesperado del destino? La pesada puerta de madera de la sala de vistas se cerró a mi espalda. Su sonido seco fue como el último martillazo sobre la tapa del ataúd que enterraba mis 8 años de matrimonio. Respiré hondo. El aire del pasillo de los juzgados olía a humedad y a papel viejo, pero para mí era el aroma de la libertad. Una libertad carísima, pagada con lágrimas, noches de insomnio y un corazón endurecido por las heridas. Leandro, el hombre que hasta hacía 1 minuto era mi marido, caminaba en silencio a mi lado. Su rostro no expresaba la más mínima emoción, como si la persona que acababa de firmar los papeles del divorcio no fuera él. Nos habíamos querido, o al menos eso había pensado yo. Pero el amor es como una delicada pieza de porcelana. Una vez rota, por mucho que intentes pegarla, solo quedan feas y visibles cicatrices. Bajé los fríos escalones de mármol del edificio, con un único pensamiento en la mente: salir de allí cuanto antes, coger un taxi y volver al pequeño apartamento que había alquilado temporalmente. Necesitaba un espacio tranquilo para reorganizar mi vida, una vida sin Leandro, sin cenas familiares fingidas y sin tener que soportar las críticas mordaces de mi suegra. Pero el destino no parecía dispuesto a concederme ni un minuto de paz. Justo cuando el tacón de mi zapato tocó la acera, una figura se interpuso bruscamente en mi camino. Era Úrsula, la madre de Leandro. Detrás de ella, resguardándose estratégicamente, estaba Zulema, la joven amante que había puesto fin a mi matrimonio. Úrsula me fulminó con la mirada, esos ojos que, en 8 años, jamás me habían mirado con afecto. «Detente. ¿A dónde crees que vas?». Su voz era afilada como el ácido, capaz de corroer el aire. Guardé silencio, esbozando una leve sonrisa, una sonrisa de puro cansancio y hastío. Doña Úrsula, Leandro y yo ya no somos nada. Creo que tengo derecho a ir a donde me plazca, enfaticé deliberadamente las palabras doña Úrsula como despedida final a mi rol de nuera, que tanto me había esforzado por cumplir durante años. Leandro, a un lado, parecía un niño avergonzado, incapaz de mirarme a los ojos o de pedirle a su madre que se contuviera. Siempre había sido un hombre débil. Al ver mi actitud, Zulema dio un paso al frente, agarrándose del brazo de Úrsula con un tono quejumbroso pero provocador. «Úrsula, mira que se va de verdad. Pretende llevarse todo el patrimonio familiar para empezar una nueva vida». La miré de reojo. Era una chica insultantemente joven, con un rostro hermoso pero un alma tan venenosa como una serpiente. Llevaba un vestido de marca carísimo. Un vestido que, estaba segura, Leandro le había comprado con el dinero que yo había ganado con mi sudor. ¿Patrimonio familiar? Solté una carcajada cargada de desprecio. No creo tener ya ninguna relación con su familia. La verdadera tormenta estalló cuando Úrsula extendió su mano huesuda hacia mí. «Muy bien dicho. Pero antes de irte, devuélveme los 20,000 euros que gastamos en la boda. No voy a permitir que mi hijo salga perdiendo. Casarse contigo no le sirvió de nada». ¿Ahora se va a quedar sin nada tras el divorcio? Me quedé atónita. Dios mío. ¿Se puede ser tan descarada? Reclamar el dinero de la boda después de 8 años de convivencia. Era la exigencia de una ladrona, no de una suegra. Sentí que la sangre me hervía. La paciencia que había acumulado durante años había llegado a su límite. Justo a las puertas de los juzgados, el templo de la ley, se atrevían a hacer una reclamación tan absurda. La ira se encendió en mi pecho, pero la razón me susurró que debía mantener la calma. No era el momento de perder los estribos. Miré fijamente a Úrsula, con una voz fría como el hielo. «No entiendo lo que dice». La boda fue un acuerdo voluntario entre ambas familias. No tiene ningún derecho a reclamar ese dinero. ¿Que no tengo derecho?, gruñó Úrsula, salpicándome con su saliva. «Una mujer estéril como tú no tiene derecho a hablarme así. 8 años viviendo en esa casa, comiendo de lo nuestro, gastando el dinero de mi hijo, y ni un solo nieto has sido capaz de darle. ¿Y ahora te crees que te vas a ir de rositas? Te digo yo que no va a ser tan fácil». Cada una de sus palabras era una daga clavándose en mi corazón. El dolor de no poder tener hijos era mi herida más profunda, la causa de mi complejo y mi tormento durante años.
Había visitado a los mejores especialistas, tomado infinidad de tratamientos, soportado pruebas dolorosas, pero todo había sido en vano. Al principio, Leandro me consolaba, pero luego, bajo la influencia de su madre, se fue volviendo frío y distante. Y ahora, usaban mi mayor dolor para atacarme. ¡Qué crueldad! Zulema, al ver que Úrsula había dado en mi punto débil, aprovechó para echar más leña al fuego. Así es, Isadora. Si no puedes tener hijos, deberías ser un poco más consciente de tu situación. Leandro y Úrsula ya te han aguantado demasiado. Ahora yo cumpliré con esa obligación en tu lugar. El chalet, Leandro ya me ha dicho que será para mí y para nuestros futuros hijos. Deberías irte rápido y no ponernos las cosas difíciles. Mientras hablaba, se acarició suavemente su vientre, todavía plano, en un gesto cargado de insinuación y desafío. Así que era eso, lo tenían todo planeado. Querían echarme de casa con las manos vacías para dejarle el camino libre a la nueva señora y a su hijo imaginario. Miré a Leandro, mi recién exmarido, buscando un atisbo de justicia, un resquicio de la decencia que alguna vez tuvo. Pero solo encontré una mirada esquiva. Mi madre solo está enfadada, carraspeó. Vuelve a casa y recoge tus cosas personales. El chalet, al fin y al cabo, es un bien privativo mío, de antes del matrimonio. Ya lo sabes. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría, bien privativo. Era cierto, el chalet lo habían comprado sus padres antes de casarnos, pero durante 8 años fui yo quien invirtió una fortuna y un esfuerzo inmenso en reformarlo y decorarlo. Desde el jardín lleno de rosales que cuidé con mis propias manos hasta la colección de porcelana de Sargadelos que reuní con tanto esmero por toda Galicia. ¿Acaso todo eso no tenía valor? ¿Mi esfuerzo era un cero a la izquierda? ¿Cosas personales? Repetí, con voz sarcástica. ¿A qué te refieres con cosas personales? ¿A las 4 prendas de ropa con las que llegué a tu casa hace 8 años? Úrsula, al ver que seguía resistiéndome, alzó aún más la voz. ¿Qué más quieres? Todo lo que hay en esa casa es de mi hijo, no tienes derecho a llevarte nada. Y que te quede claro, ese chalet, con todo lo que hay dentro, ahora pertenece a Zulema. Como te atrevas a llevarte ni un alfiler, llamo a la policía y te denuncio por robo. Su amenaza fue tan descarada que hasta los transeúntes se detenían a mirar. Sentí que la cara me ardía de vergüenza e indignación. No solo querían robarme mis bienes, sino también pisotear mi dignidad. En ese momento, supe que era inútil razonar con esa gente. Estaban decididos a acorralarme. Pero yo ya no era la Isadora de hacía 8 años, la joven ingenua dispuesta a sacrificarlo todo por amor. 8 años en el infierno me habían enseñado a ser fuerte. Respiré hondo, contuve mi ira y los miré a los tres, con una voz que ya no temblaba, sino que era firme y clara, palabra por palabra. De acuerdo. Si así lo quieren, lo que no es mío, no lo quiero en absoluto. Pero lo que me pertenece, no dejaré ni un solo céntimo. Ya lo verán. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé con paso firme y decidido. Ya no llamé a un taxi, sino que me dirigí directamente a la parada del autobús. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar la batalla que se avecinaba. Una batalla desigual, pero juré que jamás me rendiría. El autobús avanzaba lentamente por la calle, alejándome del bullicioso centro y de aquella gente malvada. Elegí un asiento junto a la ventanilla, observando el denso tráfico sin verlo realmente. Mi mente estaba en blanco. Las palabras venenosas de Úrsula y Zulema, la actitud cobarde de Leandro, resonaban en mis oídos como una cinta rota. ¿Creían que me derrumbaría? ¿Que con unas cuantas amenazas y una exigencia absurda me asustarían y me harían renunciar a todo? Se equivocaban. Habían subestimado a la mujer que había acompañado a Leandro en sus momentos más difíciles, la que había dedicado su juventud a construir lo que ella llamaba familia. La ira inicial se fue calmando, dando paso a una fría determinación. No iba a llorar. Las lágrimas, en este momento, eran un lujo inútil. Debía convertir el dolor en fuerza y el resentimiento en estrategia. En esta guerra no solo lucharía por recuperar mis bienes, sino también mi honor y la justicia que me merecía. Querían que me fuera con las manos vacías. Les demostraría el precio que se paga por la codicia y la traición. Al llegar al apartamento alquilado, cerré la puerta de un portazo y me quité los tacones que me torturaban los pies. Fui directa a la cocina. Me serví un gran vaso de agua y me lo bebí de un trago. El agua fresca me ayudó a calmarme. Me senté en el único sofá de la sala, con la mirada fija en la pared blanca de enfrente. En mi cabeza, un plan comenzaba a tomar forma, claro y coherente. No me importaba el chalet. Por mucho esfuerzo que hubiera invertido en él, seguía a nombre de Leandro y era un bien privativo. Disputarlo sería complicado y llevaría mucho tiempo. Tampoco me importaban los muebles caros ni los bienes gananciales que habíamos acumulado en 8 años. Se los dejaría.
Lo consideraría el coste de una valiosa lección sobre la naturaleza humana. Pero había algo que recuperaría a toda costa. Mi dote. Los regalos que mi madre, que en paz descanse, había ahorrado durante toda su vida y me había entregado el día de mi boda con todo su amor y esperanza. Mi madre había fallecido hacía años, y esos objetos no solo tenían un valor material inmenso, sino que eran reliquias sagradas. El último calor de ella que me quedaba. Eran los pendientes de ágata roja que, según ella, me traerían suerte y protección. La gargantilla de oro macizo, herencia de mi abuela. La colección de figuras de porcelana de un famoso escultor que mi padre le regaló a mi madre en su aniversario. Y muchas otras cosas preciosas, tanto material como espiritualmente. Eran mías, y solo mías. Úrsula y Zulema no tenían derecho a tocarlas. Al pensar en esto, me levanté de un salto. No podía esperar ni un minuto más. Conocía bien la calaña de Úrsula y su hijo. Una vez desatada su codicia, no se detendrían ante nada. Era muy posible que en ese mismo momento estuvieran en el chalet, registrando y tratando de deshacerse de mis objetos de valor. Me acerqué al escritorio, saqué una pila de folios en blanco y un bolígrafo. Mi mano ya no temblaba. Empecé a escribir. Tenía que hacer una lista detallada de todos los bienes de mi dote. Uno por uno, sin omitir nada. Nombre, características, origen, valor estimado y los recuerdos asociados a cada uno. Esta sería mi prueba más importante. Usaría esta misma lista para declararles la guerra. Una declaración de guerra silenciosa, sin espadas ni armas de fuego. Solo con la verdad y la ley de mi parte. Les haría devolver todo lo que no les pertenecía, de la manera más pública y humillante posible. Mi mirada se volvió resuelta. En ese instante, dejé de ser una esposa fracasada, una mujer digna de lástima abandonada por su marido. Era una guerrera, dispuesta a luchar hasta el final para proteger lo que era suyo, para proteger el legado de mi madre. La batalla no había hecho más que empezar. Sentada ante el escritorio, la cálida luz amarilla de la lámpara iluminaba la página en blanco. El bolígrafo en mi mano comenzó a moverse, y con cada línea que aparecía, un torrente de recuerdos volvía a mí, tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Cada pieza de mi dote no era solo un bien, sino una historia, un mensaje de amor que mi madre me había confiado. En la primera línea escribí con esmero. Pendientes de ágata roja, talla lágrima, con montura de oro de 18 quilates. Cerré los ojos y la imagen de mi madre, con su elegante vestido de seda color crema, apareció nítida en mi mente. Fue la noche antes de mi boda. Sentada al borde de la cama, tomó mis manos. Sus ojos tiernos brillaban, a punto de llorar. Ella misma me puso los pendientes. Su voz era suave y cálida. Hija mía, mañana serás la mujer de otro. Te doy estos pendientes. El ágata protege del mal y te cuidará de la mala suerte. Recuerda siempre, estés donde estés, que debes vivir con fuerza y en paz. ¿Me oyes? Lloré en sus brazos aquella noche. Sus palabras quedaron grabadas a fuego en mi memoria. Para mí, esos pendientes eran un amuleto. A continuación, gargantilla de oro macizo, peso de 5 onzas, grabada con filigranas de estilo isabelino. Esta gargantilla había sido de mi abuela. Mi madre me contó que el día de su boda, la abuela se la entregó deseándole un matrimonio pleno. A su vez, mi madre me la dio a mí como continuación de una tradición, depositando en ella la esperanza de que mi vida también fuera feliz y próspera. Recuerdo perfectamente la sensación pesada y fresca del oro puro cuando mi madre me la puso en el cuello durante la pedida de mano. No era solo oro, era el amor y el legado de 3 generaciones de mujeres de mi familia. Pasé a una nueva página y seguí escribiendo. Colección de 12 figuras de porcelana de Sargadelos, serie Oficios Antiguos. Este fue el regalo de bodas de mi padre a mi madre. Tras la muerte de mi madre las atesoraba como si fueran reliquias, sacándolas a menudo para limpiarlas y admirarlas. Decía, cada vez que miro estas figuras siento que tu padre sigue aquí, a mi lado. Antes de entregármelas me lo repitió una y otra vez. Esto es un recuerdo de tu padre. Cuídalo con esmero. No solo tiene un gran valor económico, sino que representa el amor que él sentía por mí. Te lo entrego con la esperanza de que tu marido y tú os queráis y estéis tan unidos como lo estuvimos nosotros. Al recordar sus palabras, sentí un nudo en la garganta. Había defraudado sus deseos. Mi matrimonio no había sido como ella había soñado. Y así, una a una, las piezas fueron apareciendo en el papel. Vajilla de la Cartuja de Sevilla, modelo Aurora, decorada con filo de oro, para 12 servicios. Recuerdo los fines de semana que pasé con mi madre buscando en anticuarios hasta encontrar el juego perfecto. Decía que una nuera debía saber servir el té y el café a sus suegros con elegancia,
y una vajilla bonita demostraba el refinamiento y el respeto de la esposa. Reloj Patek Philippe de oro para señora, con correa de piel de cocodrilo, un regalo de mi tío, que vivía en Suiza. Era un símbolo de lujo y distinción, el orgullo de toda la familia materna. Escribí sin descanso, y la lista se hacía cada vez más larga. Cada objeto estaba descrito con todo detalle, desde el material y el diseño hasta las marcas de identificación únicas. De algunos incluso conservaba los certificados de autenticidad y las facturas. También anoté dónde los guardaba en el chalet. La mayoría de las joyas y los documentos importantes estaban en una pequeña caja fuerte en mi dormitorio. Los objetos decorativos de valor estaban expuestos en el salón y en el despacho. Cuando dejé el bolígrafo, fuera ya había anochecido. Contemplé la lista, de casi 10 páginas, con una mezcla de emociones indescriptibles. Era la nostalgia por un matrimonio roto, la añoranza infinita por mi madre. Pero, por encima de todo, una ira incontenible. Todos esos recuerdos, esos regalos cargados de amor y esperanza de mi madre, estaban ahora en manos de gente codiciosa y sin escrúpulos. No lo iba a permitir. Tenía que actuar de inmediato. Esta lista no era solo un inventario de bienes. Era la acusación más contundente contra los crímenes de Úrsula y su hijo. Guardé cuidadosamente la lista en mi bolso. Mañana volvería a ese chalet. No como una exesposa sumisa, sino como una propietaria legítima que venía a reclamar lo que era suyo. A la mañana siguiente me desperté muy temprano. Apenas había dormido, con la cabeza llena de planes y estrategias para el día. Elegí un traje de chaqueta elegante, pero que transmitía fuerza y determinación. Me maquillé ligeramente, lo justo para ocultar las ojeras y dar a mi rostro un aspecto fresco y afilado. Me miré en el espejo y me dije que no podía permitirme parecer débil. Hoy tenía que ser una fortaleza inexpugnable. No cogí un taxi ni el autobús. Conduje mi propio coche, el que había comprado con mi sueldo y las primas acumuladas en mi trabajo como directora en una multinacional. Era uno de los pocos bienes a mi nombre que Leandro y su madre no podían tocar. El coche se deslizaba por la ciudad, pero mi corazón pesaba 1 tonelada. Este era el camino que había recorrido innumerables veces durante 8 años. Había sido el camino de la felicidad, del regreso a casa. Ahora era el camino hacia una batalla. Cuando el coche se detuvo ante la barrera de la lujosa urbanización, el vigilante de seguridad de siempre me miró con sorpresa. «Buenos días, señora Isadora». «¿Ha vuelto?», me saludó, con el mismo respeto de siempre. «Sí, buenos días. He venido a solucionar un asunto», respondí con una sonrisa social, aunque por dentro una tormenta se estaba desatando. Sabía que la noticia de mi divorcio aún no se había extendido por allí. Conduje hasta el interior y aparqué en mi sitio habitual, bajo la bugambilla que yo misma había plantado. El chalet de color blanco marfil seguía allí, imponente y elegante bajo el sol de la mañana. En el jardín delantero, los rosales que tanto amaba seguían floreciendo en todo su esplendor, pero sabía que, tras esa apariencia pacífica, nada era como antes. Respiré hondo, reuní todo mi valor, me acerqué a la puerta y llamé al timbre. Ya no usé mi llave. Quería ver quién me abriría y cómo me tratarían, como a una invitada o como a una intrusa. Unos instantes después, la puerta se abrió. Quien estaba frente a mí no era Leandro ni Úrsula, sino Zulema. Llevaba un camisón de seda tan fino que casi transparentaba, el pelo largo suelto y la cara sin maquillar, pero aún así rebosaba juventud. Parecía la verdadera dueña de la casa. Al verme, Zulema no se sorprendió en absoluto. Al contrario, una sonrisa burlona y provocadora se dibujó en sus labios. «Vaya, si es Isadora. ¿Qué te trae por aquí?» Leandro y Úrsula han salido. Su voz era melosa, pero cargada de veneno. Ignoré su pregunta. Mi mirada la recorrió y se adentró en la casa. A primera vista no parecía haber grandes cambios. Los muebles eran los mismos. Pero percibí una atmósfera extraña. El perfume barato de Zulema había ahogado la suave fragancia de jazmín que yo solía usar. Sobre el sofá que tanto me gustaba, había una camisa de hombre arrugada, sin duda de Leandro. En un rincón, los tacones de Zulema estaban tirados sobre la alfombra persa que tanto me había costado elegir. La escena era una descarada declaración de propiedad. Zulema ya se consideraba la nueva señora de la casa. «¿Puedo pasar?», pregunté, con una voz gélida, desprovista de emoción. Zulema se encogió de hombros, fingiendo generosidad. «Claro. Al fin y al cabo tú viviste aquí. Siéntete como en tu casa». «Ah, no, espera, que esta ahora es mi casa». Soltó una risita y se apartó para dejarme entrar. Crucé el umbral sintiéndome como una extraña en mi propio hogar. Dejé de mirar a Zulema y fui directa al salón, recorriéndolo con la vista. Sentí que el corazón se me encogía. El cuadro de mi boda con Leandro, que colgaba con orgullo en la pared,
había desaparecido. En su lugar, había una foto de Leandro y Zulema en alguna playa, abrazados y sonrientes. Ni siquiera habían esperado a que me fuera para borrar todo rastro de mi existencia. Su crueldad superaba mi imaginación. Apreté los puños con fuerza, clavándome las uñas en la piel. El enfrentamiento directo acababa de empezar. Me esforcé por mantener un rostro impasible, aunque por dentro ardía de ira. No podía dejar que Zulema viera mi dolor. Eso solo la haría regodearse. Pasé a su lado y comencé a recorrer la casa como un inspector en la escena de un crimen. A cada paso, descubría una nueva profanación, una nueva huella de su descarada usurpación. Sobre la mesa de centro de caoba, la vajilla de la Cartuja de Sevilla que mi madre y yo habíamos elegido con tanto esmero estaba siendo utilizada como cenicero. Las delicadas tazas de loza, pensadas para degustar los mejores cafés, estaban ahora sucias y apestaban a tabaco. A su lado, el mantel de seda bordado a mano que había comprado en un viaje a Granada estaba manchado con un cerco de café seco. Sentí que alguien me estrujaba el corazón. Para ellos, los objetos que contenían mi alma y mis recuerdos no eran más que cosas baratas que podían usar y tirar a su antojo. Me acerqué a la estantería donde exhibía mis objetos de decoración más preciados. La figura del Quijote de bronce que un buen amigo me regaló para la inauguración de la casa ahora sujetaba una pila de revistas del corazón. El jarrón de cerámica de Talavera del siglo XIX que había conseguido en una subasta de antigüedades estaba ahora lleno de flores de plástico de colores chillones. Era una visión grotesca y vulgar. No solo estaban usando mis cosas, estaban destruyendo su valor y su belleza con su ignorancia y su falta de gusto. Mi paciencia llegó al límite cuando entré en mi dormitorio. O, mejor dicho, en mi antiguo dormitorio. La habitación se había convertido por completo en el territorio de Zulema. Su ropa estaba tirada por la cama y las sillas. Su perfume empalagoso me golpeó en la cara, provocándome náuseas. Y entonces, mis ojos se detuvieron en el tocador. Entre un desorden de cosméticos, algo llamó mi atención y me heló la sangre. Eran mis pendientes de ágata roja, y lo que era peor, no estaban en su estuche, estaban en las orejas de Zulema, que acababa de entrar perezosamente en la habitación detrás de mí. Bajo la luz, el ágata brillaba como dos gotas de sangre, contrastando irónicamente con su sonrisa burlona. ¿Qué pasa, Isadora? ¿Te gusta cómo me quedan? Se acarició el pelo, mostrando deliberadamente los pendientes. Leandro dijo que me sentaban de maravilla. Dice que las cosas bonitas deben pertenecer a quien las merece. Por un instante, estuve a punto de perder el control. Quise abalanzarme sobre ella, arrancarle los pendientes y darle una bofetada por su descaro sin límites. Los pendientes de mi madre, el amuleto que me había entregado con tanto amor. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía tener la desfachatez de robar mi reliquia más sagrada y llevarla con tanta naturalidad? Quítatelos, mi voz sonó ronca y tan fría que me asustó a mí misma. Zulema pareció sobresaltarse por mi tono, pero rápidamente recuperó su arrogancia. ¿Por qué? Me los regaló Leandro. Todo en esta casa, incluidas tus cosas, ahora es mío. Deberías aceptarlo. Te lo repito una vez más, me acerqué a ella, mirándola directamente a sus ojos desafiantes. Quítatelos ahora mismo. No te pertenecen. La hostilidad que emanaba de mí pareció asustarla un poco. Retrocedió un paso, llevándose instintivamente la mano a los pendientes. Justo en ese momento, la voz de Úrsula retumbó desde la entrada. ¿Qué es todo este escándalo? Anda. ¿Y esta qué hace aquí? Acababa de volver, cargada de bolsas. Al verme, su rostro se contrajo en una mueca de asco, como si yo fuera algo sucio. La batalla ahora tenía una combatiente más, y sabía que se pondría mucho más tensa. La llegada de Úrsula fue como echar gasolina al fuego. Tiró las bolsas de la compra al suelo, se arremangó y caminó directamente hacia mí, con la actitud de una verdulera de mercado lista para la pelea. ¿No te lo dejé claro ayer? ¿Quién te ha dado permiso para volver aquí? Esta ya no es tu casa. Lárgate y que no te vuelva a ver, gritó, señalándome con el dedo, con una actitud increíblemente agresiva. Zulema, al sentirse respaldada por su futura suegra, recuperó el valor. Se escondió detrás de Úrsula y añadió: «Es verdad, Úrsula. Ha venido y encima quiere que le devuelva estos pendientes, pero sí me los ha regalado Leandro». No me molesté en discutir con ellas. Discutir con palabras era inútil en ese momento. Solo usarían insultos y argumentos absurdos para avasallarme. Necesitaba pruebas irrefutables para enfrentarlas. La razón me indicó fríamente lo que debía hacer. En lugar de enzarzarme en una pelea estéril, retrocedí unos pasos y saqué el móvil del bolso. Mi acción las sorprendió a ambas. ¿Creían que iba a llamar a alguien para que me ayudara? ¿A mi familia? Mis padres habían fallecido. Mis parientes vivían lejos. Sabían perfectamente que estaba sola.
¿A quién vas a llamar? ¿A unos matones? Se burló Úrsula. Te aviso que en esta urbanización hay mucha seguridad. No intentes ninguna tontería. No dije nada. Simplemente marqué un número con calma. Al otro lado, respondieron rápidamente. Administración de la urbanización El Jardín, dígame. La voz profesional del operador sonó en el altavoz. Me llevé el teléfono a la oreja y hablé de forma clara y concisa, lo suficientemente alto para que ellas me oyeran. Buenos días, soy Isadora García, la propietaria del chalet B17. Solicito la extracción de todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la comunidad, especialmente las de la entrada principal, las de la calle y las que apuntan directamente a la puerta de mi casa. Al oír esto, el rostro de Úrsula y Zulema cambió por completo. Se miraron, con una expresión de desconcierto y pánico. Claramente no esperaban un movimiento así. El operador preguntó: «Disculpe, señora, ¿podría indicarnos el motivo y el intervalo de tiempo que desea consultar?» Las miré de reojo antes de responder con voz firme. Sospecho que ha habido un allanamiento y una posible apropiación indebida de bienes personales. Por favor, extraigan todas las grabaciones de las últimas 72 horas, desde las 8 de la mañana de anteayer hasta este preciso instante. En breve me personaré en la sala de seguridad junto con mi abogado para gestionar el asunto directamente. Por favor, presenten y conserven esas grabaciones como prueba fundamental. Cualquier intento de borrar, modificar o interferir con esos datos durante este tiempo será perseguido legalmente. Terminé la llamada de forma tajante. El silencio en la habitación era casi palpable. La sonrisa arrogante de Zulema se había borrado, reemplazada por una ansiedad que no podía ocultar. Úrsula, aunque intentaba mantener la compostura, sus puños apretados delataban su nerviosismo. Podían ser codiciosas y descaradas, pero no eran estúpidas. Entendían perfectamente las consecuencias legales si una cámara había grabado sus actos. Este fue mi primer movimiento legal. Un golpe de efecto, sin gritos, pero con el peso suficiente para hacerlas retroceder. No necesitaba discutir ni pelear. Usaría el moderno sistema de seguridad de la urbanización para desenmascarar su verdadera cara. Quería ver qué excusas pondrían cuando las imágenes de ellas sacando mis cosas de casa o de Zulema, registrando mis pertenencias, salieran a la luz. ¿Qué? ¿Qué pretendes?, tartamudeó Úrsula, su voz ya sin la agresividad de antes. Esbocé una sonrisa gélida. Hacer lo que sea necesario para proteger mis bienes. Creo que a partir de ahora será mejor que hablemos a través de nuestros abogados. Dicho esto, me di la vuelta, dispuesta a ejecutar el segundo paso de mi plan. La guerra había entrado en una nueva fase, la de las pruebas y la ley. Y en ese terreno estaba segura de que yo tenía la sartén por el mango. Tras el primer golpe psicológico con las cámaras, sabía que había tomado la delantera. Úrsula y Zulema ya no se atrevían a insultarme ni a echarme. Se quedaron allí, mirándome con una mezcla de odio y miedo. Era el momento perfecto para recopilar más pruebas, para documentar el estado de la casa antes de que pudieran ocultar algo. Seguía con el móvil en la mano, pero esta vez abrí la aplicación de la cámara. Empecé en el salón, con la vajilla de la cartuja llena de cenizas. Tomé fotos desde varios ángulos. Un primer plano de una taza sucia, una vista general de la vajilla profanada sobre la elegante mesa de centro. Me aseguré de activar la marca de fecha y hora en cada foto. Cada imagen sería una prueba irrefutable de cómo habían usado y dañado mis pertenencias. A continuación me dirigí a la estantería. La figura del Quijote, el jarrón de Talavera, todo quedó documentado cuidadosamente. También fotografié la foto de Leandro y Zulema que había reemplazado mi retrato de boda. Después, grabé un video corto, barriendo la cámara por todo el salón mientras narraba con voz clara. Hoy, día tal del mes cual, yo, Isadora García, me encuentro en el chalet 17. Este es el estado del salón después de que me viera forzada a abandonarlo. El cuadro de bodas ha sido sustituido, y varios objetos de decoración de gran valor están siendo utilizados indebidamente y presentan signos de deterioro. Mi actuación enfureció a Úrsula. ¿Qué demonios haces? ¿A qué vienen esas fotos y esos videos? ¿Quién te ha dado permiso? Intentó abalanzarse sobre mí para quitarme el móvil, pero retrocedí rápidamente, levantando el teléfono, y la advertí con una mirada glacial. Atrévase a ponerme un dedo encima y la denunciaré también por agresión. Todo lo que estoy haciendo es documentar el estado de mis propiedades. Si no ha hecho nada malo, ¿de qué tiene miedo? Mis palabras la hicieron detenerse. Zulema, a su lado, estaba pálida. Seguramente pensaba en la ropa y los bolsos de marca que había cogido de mi armario. Temía que también los grabara. Las ignoré y continué con mi trabajo. Fui de habitación en habitación. El comedor con el mantel manchado, el despacho con mis libros valiosos desordenados,
Cada lugar que visitaba, lo fotografiaba y grababa meticulosamente. Mientras grababa, dije en voz alta a propósito: todas estas imágenes y vídeos se están sincronizando en tiempo real con mi cuenta de almacenamiento en la nube. Cualquier intento de destruir este teléfono será completamente inútil. Era otro golpe psicológico. Quería que supieran que todas las pruebas que reunía estaban a salvo, indestructibles. Finalmente, entré en el dormitorio. Era el lugar con más signos de violación. Grabé mi armario, con la ropa revuelta y algunas prendas de diseño desaparecidas. Hice un primer plano del tocador, con mis cosméticos caros abiertos y usados sin miramientos. Y, por supuesto, no me olvidé de grabar a Zulema, que seguía allí, petrificada, con los pendientes de ágata de mi madre todavía en sus orejas. Enfoqué la cámara hacia ella. Mi voz resonó en el video. Y aquí tenemos a la señorita Zulema, luciendo ilegalmente unos pendientes de ágata roja, una joya de familia de mi propiedad exclusiva. Al verse grabada, Zulema se tapó la cara horrorizada y se giró. «No grabes más. Apaga eso», gritó. Detuve la grabación y guardé el móvil en el bolso. «Ya tengo pruebas suficientes», dije, con voz gélida. «Ahora, pasemos a lo siguiente». Mi mirada se desvió de su rostro pálido hacia la puerta del armario empotrado, donde sabía que había algo mucho más importante. El silencio se apoderó de mi antiguo y acogedor dormitorio. Úrsula y Zulema me observaban conteniendo la respiración, intentando adivinar mi próximo movimiento. Mi mirada no se detuvo en ellas, sino que se fijó en el armario empotrado de madera de roble, donde guardaba mis bienes más valiosos y privados. Me acerqué con frialdad y abrí la puerta de un tirón. En el interior, entre mis vestidos de noche, apareció una caja fuerte electrónica de color gris plateado, inmóvil como una bestia de acero dormida. Allí guardaba el resto de las joyas de mi dote, incluida la gargantilla de la abuela, las escrituras de un terreno a mi nombre de soltera, libretas de ahorro y algo de divisa para emergencias. Era mi último bastión, la línea de defensa que protegía mi independencia financiera. ¿Qué otra treta te traes entre manos?, espetó Úrsula, aunque su voz ya denotaba inseguridad. No respondí. Confiaba ciegamente en la seguridad de esa caja. La contraseña era una combinación de nuestras fechas de nacimiento que solo Leandro y yo conocíamos. Podía ser un traidor y un cobarde, pero no creía que fuera tan vil como para tocar eso. Estiré la mano y mis dedos se deslizaron rápidamente por el teclado numérico. Bip, 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 bip. Pulsé Enter y esperé el familiar clac de apertura. Pero no hubo ningún clac. En su lugar, un agudo pitido sonó, y las luces LED del panel parpadearon en un rojo intenso. Contraseña incorrecta. Me quedé helada, el corazón me dio un vuelco. ¿Quizás con la tensión había tecleado mal? Respiré hondo para calmarme y lo intenté de nuevo, marcando cada número con cuidado. El resultado fue el mismo. La luz roja parpadeó burlonamente. El pitido resonó como una mofa en la habitación. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía ser. Lo intenté una tercera y última vez antes de que el sistema se bloqueara. Fracaso. En ese momento, una verdad horrible y brutal se hizo evidente en mi mente. La contraseña había sido cambiada. Una furia incontrolable se apoderó de mí, más intensa que nunca. Esto ya no era una simple apropiación. Usar mis cosas, ponerse mis joyas, aunque descarado, era un acto de codicia mezquina. Pero cambiar la contraseña de mi caja fuerte era una acción premeditada, calculada para robarme todos mis activos fundamentales. Su plan era mucho más siniestro de lo que había imaginado. No solo querían que me fuera con las manos vacías, querían arrinconarme por completo. Sin un euro en el bolsillo, sin nada a mi nombre. Me giré bruscamente, mis ojos como dos puñales clavados en Úrsula y Zulema. Sus expresiones eran una torpe mezcla de inocencia fingida y una satisfacción mal disimulada. Especialmente Zulema. Una sonrisa de triunfo asomó por la comisura de sus labios antes de desaparecer. La contraseña, sisé entre dientes. ¿Quién la ha cambiado? Úrsula saltó como si se hubiera quemado. Yo no sé nada. Es tu caja, tu contraseña. Pregúntale a tu marido. Esta es la casa de mi hijo, y él tiene derecho a hacer lo que quiera. A lo mejor tenía miedo de que volvieras para robar y la cambió por seguridad. Mintió descaradamente, intentando culpar de todo a Leandro. Zulema se apresuró a secundarla. Es verdad, Isadora. Leandro es muy precavido. Seguro que solo quería proteger el patrimonio familiar de extraños. ¿Y tú? Ahora. Eres una extraña. ¿Una extraña? Me reí, una risa amarga y dolorosa. ¿Cómo podían decir palabras tan crueles? Lo entendí. Estaba todo claro.
No tenía sentido discutir más. Saqué el móvil en silencio y fotografié la caja fuerte, capturando el número de serie y el modelo. De acuerdo, dije, con una calma aterradora. Esta caja fuerte es de mi propiedad, comprada con mi dinero. Tengo la factura. Cambiar la contraseña sin mi permiso e impedir el acceso a su legítima propietaria constituye un delito penal. Dejemos que la ley se encargue. Las miré fijamente, recalcando cada palabra. Les advierto, cualquier intento de mover, forzar o abrir esta caja a partir de ahora solo agravará su situación. Las cámaras de seguridad lo grabarán todo. Dicho esto, me di la vuelta y salí de la habitación. La ira se había enfriado, dejando solo una determinación de acero. Tenía que actuar más rápido, con más contundencia. La batalla acababa de escalar a un nuevo nivel. Salí del chalet sin mirar atrás ni una sola vez. El portazo del coche a mi espalda fue una declaración de guerra definitiva. Me senté al volante, pero no arranqué de inmediato. Mis manos, apretando el volante, temblaban, no de miedo, sino de una furia que se arremolinaba en mi pecho. El asunto de la caja fuerte era una alarma crítica. Si se habían atrevido a hacer eso, nada garantizaba que no fueran a por mis otros activos, especialmente los del banco. Mi mente se aclaró. Las prioridades eran urgentes. Estaba en una carrera contrarreloj. Saqué el teléfono. La primera llamada no fue a la policía, sino a mi abogado, el señor Ramos. Un hombre de mediana edad, astuto y experimentado, que me había ayudado con los trámites del divorcio. Dígame. Isadora, la voz del señor Ramos sonó tan tranquila como siempre. Señor Ramos, soy yo. Es una emergencia. Intenté que no me temblara la voz mientras le resumía todo. La ocupación de la casa, la profanación de mi dote y, lo más importante, el cambio de contraseña de la caja fuerte que contenía mis documentos y joyas. El señor Ramos escuchó en silencio. Cuando terminé, solo preguntó una cosa. ¿En esa caja hay algún documento que pueda usarse para transferir propiedades? ¿Escrituras? ¿Poderes notariales? ¿Información de cuentas bancarias? Su pregunta me golpeó como un rayo. Sí, la escritura de un terreno que me dejó mi madre y algunos contratos de inversión en bolsa. No estoy segura. De acuerdo, entiendo, su voz se volvió grave. Isadora, escúcheme. Lo primero que debe hacer, ahora mismo, es llamar a todos sus bancos y solicitar el bloqueo temporal de todas sus cuentas y productos. Todos, ¿entiende? Cuentas corrientes, depósitos, tarjetas de crédito y, sobre todo, las cuentas de valores. Después, acuda a la sucursal más cercana con su DNI para confirmar la orden por escrito. Por mi parte, voy a redactar inmediatamente una solicitud de medidas cautelares urgentes para que el juzgado prohíba cualquier movimiento en todos los bienes a su nombre o en régimen de gananciales con el señor Leandro. Tiene que actuar muy rápido. Colgué. Sin perder un segundo, llamé a la línea de atención preferente de mi banco principal. La música de espera nunca me había parecido tan larga. Banco XYZ, le atiende María. ¿En qué puedo ayudarla, señora García? Sonó una voz amable. Hola, soy Isadora García. Necesito hablar con el director de servicios al cliente. Mi situación es de extrema urgencia, enfaticé cada palabra. La seriedad de mi tono debió de surtir efecto. Unos segundos después, una voz masculina, más grave y autoritaria, me atendió. Le expliqué la situación, aclarando que estaba en medio de una disputa patrimonial post-divorcio y sospechaba que mis datos personales habían sido comprometidos, con riesgo de sustracción de activos. Exigí el bloqueo inmediato de todas mis cuentas. Señora, para garantizar la seguridad, ¿podría verificar algunos datos, por favor? Le di mi número de DNI, fecha de nacimiento, dirección e incluso la pregunta secreta que registré hacía una década. Tras la verificación, me confirmó. Su solicitud ha sido registrada. El sistema bloqueará temporalmente todas las operaciones de adeudo en sus cuentas. Sin embargo, para completar el proceso, le interrumpí. Estaré en una sucursal en menos de una hora. Una cosa más. La caja de seguridad que tengo alquilada en su banco. Exijo que sea precintada de inmediato. Nadie, ni siquiera yo, podrá acceder a ella sin la presencia conjunta mía y de mi abogado. ¿Entendido? Perfectamente, señora. Su petición será ejecutada ahora mismo. Al colgar, por fin pude respirar. Había levantado una barrera de defensa crucial. Su codicia era aterradora. No solo querían los bienes materiales de la casa, querían despojarme de todo. La idea me hizo estremecer, pero al mismo tiempo reforzó mi voluntad de luchar. Había bloqueado su avance financiero. Ahora era el momento de reagrupar mis fuerzas para el contraataque. Arranqué el coche, pero no conduje hacia mi apartamento. Di la vuelta y me dirigí hacia un antiguo barrio de clase trabajadora en las afueras.
Allí vivía la única persona en la que confiaba ciegamente, la única que podría ayudarme en esta guerra. Era Jacinta, la mujer que había cuidado de mi madre desde que yo era una niña. Mi coche entró en una callejuela estrecha, flanqueada por bloques de pisos antiguos con la pintura desconchada. Este entorno humilde y sencillo contrastaba radicalmente con el lujo ostentoso de la urbanización de la que acababa de huir. Pero, por alguna razón, al llegar aquí, sentí una extraña paz. Aparqué frente a un pequeño bajo, donde una bugambilla morada florecía exuberantemente, igual que la que yo había plantado en el chalet. Apenas bajé del coche, una figura familiar salió corriendo de la casa. Era Jacinta. Con más de 60 años, su pelo era casi completamente blanco, y su rostro estaba surcado de arrugas. Pero sus ojos seguían tan vivos y brillantes como siempre. Para mí, Jacinta era mucho más que una empleada. Tras la muerte de mi madre, se había convertido en mi familia y en una confidente. Me había visto crecer, enamorarme, casarme y también había sido testigo silencioso del sufrimiento que había soportado durante 8 años. Señorita Isadora, ¿qué hace aquí a estas horas? ¡Qué pálida está! Jacinta me tomó las manos, su voz llena de preocupación. Sus manos eran ásperas por años de trabajo, pero increíblemente cálidas. Al verla, toda la fortaleza que me había esforzado por mantener se desvaneció. No lloré, pero se me hizo un nudo en la garganta. Jacinta, fue lo único que pude decir. Jacinta me miró, y su mirada comprensiva pareció leer toda la tormenta que había en mi interior. No preguntó más, simplemente me llevó de la mano hacia su casa. Era pequeña, pero impecablemente limpia y ordenada. Me ayudó a sentarme en un viejo juego de sillas de madera y fue a prepararme una infusión de jengibre bien caliente. Beba, que le sentará bien, y luego, con calma, me lo cuenta todo. Tomé la taza y el vapor caliente me hizo picar los ojos. Le conté todo. El juicio de la mañana, la confrontación en la puerta de los juzgados, lo que acababa de ocurrir en el chalet. Le hablé de cómo habían profanado los recuerdos de mi madre, de los pendientes de Ágata, de la caja fuerte con la contraseña cambiada. A medida que hablaba, la indignación crecía dentro de mí. Jacinta escuchaba en silencio, frunciendo cada vez más el ceño. Su rostro, normalmente bondadoso, ahora mostraba una ira contenida. Cuando terminé, golpeó la mesa con la mano, un gesto insólito en ella. No hay derecho. ¿Cómo puede haber gente tan malvada y codiciosa en el mundo? Esa madre y ese hijo son un nido de víboras. Pobrecita mi niña, todo lo que ha tenido que aguantar. Su compasión me reconfortó, pero en sus ojos también brillaba una chispa de determinación. No, señorita, no podemos dejar que se salgan con la suya. La dote era de su madre, su sudor y sus lágrimas. No puede caer en manos de esos demonios. Sus palabras me infundieron nuevas fuerzas. Pero, ¿qué puedo hacer, Jacinta? Ya he llamado al abogado, he bloqueado las cuentas, pero tengo miedo de que se deshagan de todo lo que hay en la casa. Jacinta se levantó y fue a su dormitorio. Volvió al poco rato con una pequeña caja de madera vieja. La abrió, sacó un fajo de papeles amarillentos y los puso con cuidado sobre la mesa frente a mí. Mire esto, señorita. Tomé los papeles con curiosidad. La primera página era un documento escrito a mano, con la caligrafía inclinada y familiar de mi madre. El título era Poder Notarial. Leí el contenido por encima. Mi madre, años atrás, como si hubiera presentido algo, había redactado un poder notarial, con su firma legitimada y su huella dactilar, otorgando a Jacinta, doña Jacinta Fernández, plenos poderes para, en su nombre y posteriormente en el mío, administrar, proteger y recuperar todos los bienes totales que me entregó el día de mi boda. Adjunto había una lista detallada, idéntica a la que yo había escrito la noche anterior, pero esta llevaba la firma de mi madre y de un testigo. Me quedé de piedra, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, incluso desde el más allá, seguías preocupándote y protegiéndome. Nunca confiaste del todo en esa familia y me preparaste una vía de escape. Su madre me lo advirtió, dijo Jacinta con voz entrecortada. Me dijo que solo sacara esto si usted se encontraba en un verdadero apuro. Dijo que era su último amuleto. Creo que ha llegado el momento. Sostuve el poder en mis manos, sintiendo todo el amor y la protección de mi madre. Mis lágrimas por fin cayeron, pero no eran de debilidad, sino de emoción y gratitud. Ya no estaba sola en esta lucha. Tenía la ley, las pruebas y ahora, el mandato sagrado de mi madre. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era el señor Ramos. Isadora, acabo de presentar la solicitud en el juzgado. Además, ya he contactado con un perito judicial y con una empresa de mudanzas profesional. Están de camino. Todo está listo.
Procederemos a la recuperación de los bienes esta misma tarde. La llegada de Jacinta con el poder de mi madre, sumada a la llamada del abogado, parecía una alineación perfecta del destino. Todo estaba preparado para un contraataque total. Esa misma tarde, volvería a ese chalet. Pero no sola. Volvería acompañada de la justicia. Poco más de una hora después, la tranquila callejuela frente a la casa de Jacinta se llenó de una agitación inusual. Un elegante coche de 7 plazas, del que bajaron el señor Ramos y 2 peritos judiciales con aspecto formal, aparcó detrás del mío. Le seguía un gran camión de una empresa de mudanzas profesional, con el lema Servicio Integral de Mudanzas, Seguridad y Confianza pintado en el lateral. Varios hombres corpulentos con uniforme azul saltaron del camión, equipados con cajas, cinta de embalar y material de protección. La imponente comitiva atrajo las miradas curiosas de todo el vecindario. El señor Ramos se acercó y nos estrechó la mano a Jacinta y a mí. «Buenos días, Isadora Jacinta. ¿Estamos listas?» Miró los papeles que yo sostenía y asintió satisfecho. «Perfecto. Este poder notarial, junto con la lista de bienes legitimada, es nuestra arma más poderosa. Legaliza por completo la acción de recuperación que vamos a llevar a cabo hoy». Los 2 peritos también se acercaron, se presentaron y explicaron su función. Su trabajo consistiría en levantar un acta de requerimiento y presencia, documentando de manera objetiva todo el proceso de recuperación, de principio a fin. Cada imagen, sonido y evento quedaría registrado, creando una prueba legal irrefutable ante un tribunal si fuera necesario. Sentí una confianza que nunca antes había experimentado. Cada paso estaba calculado y protegido por la ley. No era una pelea barriobajera por unos bienes. Era una ejecución legal, pública y transparente. Nuestra caravana se puso en marcha, de vuelta a la urbanización El Jardín. Nuestra llegada causó un considerable revuelo. El vigilante de la entrada, tras examinar los documentos del señor Ramos y la notificación del juzgado, no tuvo más remedio que abrir la barrera para que pasaran todos los vehículos, sin atreverse a hacer más preguntas. El camión aparcó justo frente al chalet B17. Yo, Jacinta, el señor Ramos y los 2 peritos bajamos de los coches. El equipo de mudanzas se formó en una línea ordenada, esperando instrucciones. La escena, solemne y profesional, contrastaba brutalmente con la imagen caótica y vulgar de Úrsula y su calaña. Respiré hondo y, con decisión, llamé al timbre. Pasó un buen rato antes de que la puerta se abriera. Era Leandro. Acababa de llegar. Al verme, su rostro palideció. Pero cuando vio la comitiva que me respaldaba abogado, peritos, equipo de mudanzas, su cara se tornó blanca como el papel. «Isadora, ¿qué significa todo esto?», tartamudeó completamente en shock. No le respondí. El señor Ramos dio un paso al frente, con voz firme y clara. «Buenas tardes, señor Leandro. Soy Ramos, abogado de doña Isadora García. Nos presentamos hoy aquí para proceder a la recuperación de los bienes personales de la señora García, según el inventario notarial y en virtud del poder legal otorgado por su difunta madre. Aquí tiene la documentación pertinente. Le rogamos que colabore». El abogado le entregó un fajo de papeles. Leandro los tomó con mano temblorosa y, a medida que leía, su palidez aumentaba. En ese momento, Úrsula y Zulema salieron corriendo de la casa. Al ver la escena, se quedaron petrificadas. «¡Otra vez tú! ¿Qué escándalo pretendes montar ahora? ¿Has traído a la mafia?», gritó Úrsula, pero su voz, ahora, carecía de la arrogancia habitual y estaba teñida de miedo. Uno de los peritos, un hombre alto y corpulento, dio un paso adelante, levantando una pequeña cámara de vídeo. «Buenas tardes, señora. Somos peritos judiciales del Colegio Oficial. Estamos aquí en cumplimiento de nuestro deber. Todas sus palabras y acciones a partir de este momento serán grabadas como prueba. Le exigimos que mantenga una actitud colaborativa y se abstenga de obstaculizar el cumplimiento de una diligencia judicial». Las palabras, cargadas de jerga legal, y la seriedad del perito, aplastaron al instante cualquier intento de Úrsula de montar un espectáculo. Se quedó sin palabras. Jacinta, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló por primera vez. Con el inventario en la mano, pasó junto a Leandro, que seguía paralizado, y entró en la casa. «Todos a trabajar», anunció en voz alta y clara. «Recuperaremos cada objeto, uno por uno, siguiendo esta lista. Primer artículo. Vajilla de la Cartuja de Sevilla, modelo Aurora, ubicada en la mesa de centro del salón». Inmediatamente, 2 operarios de la mudanza entraron con cajas y plástico de burbujas. Con sumo cuidado recogieron cada taza, cada plato sucio de ceniza, los limpiaron con un paño suave y los embalaron profesionalmente ante la mirada de todos. La recuperación, pública y bajo supervisión legal, había comenzado oficialmente.
ante los ojos impotentes y furiosos de mi exmarido y su familia. El ambiente dentro del chalet era surrealista. Por un lado, el silencio y la eficiencia del equipo de recuperación, el sonido de la cinta de embalar, el crujido del papel de burbujas, el delicado posar de los objetos en las cajas, todo componía una sinfonía de orden y justicia. Por otro, el silencio cargado de rabia de los tres usurpadores. Se habían acurrucado en un rincón del salón como delincuentes a la espera de sentencia, obligados a ver cómo cada objeto abandonaba el lugar que creían suyo. Jacinta, en el centro de la estancia, leía la lista con voz clara, sin saltarse un detalle. Siguiente. Figura de bronce del Quijote, ubicada en la estantería. A continuación, jarrón de cerámica de Talavera del siglo XIX, alto 40 centímetros, en la esquina de la habitación. Cada vez que Jacinta terminaba de leer, 2 operarios procedían a embalar el objeto mencionado bajo la atenta mirada del perito. Su cámara no dejaba de grabar, documentando cada detalle, desde el estado inicial del objeto hasta su sellado seguro en la caja. Yo observaba todo con los brazos cruzados. No sentía la euforia de la victoria, solo una profunda melancolía y una extraña sensación de paz. Estaba recuperando lo que era mío, recuperando los recuerdos de mi madre y al mismo tiempo limpiando los escombros de un matrimonio fallido. Uno tras otro, los objetos del salón, el comedor y el despacho fueron embalados y trasladados al camión. Cuando Jacinta empezó a leer la lista de objetos del dormitorio, la tensión aumentó. Zulema comenzó a mostrarse inquieta, retorciéndose las manos y lanzando miradas suplicantes a Leandro. Jacinta entró en el dormitorio, seguida por el resto. Recorrió la habitación con la vista y su voz sonó más firme que nunca. Artículo número 27. Pendientes de ágata roja, talla lágrima, con montura de oro de 18 quilates. Al instante, todas las miradas se clavaron en Zulema. Jacinta también la miró fijamente, con la severidad de un adulto ante un niño malcriado. Señorita, el objeto de la lista está en sus orejas. Le ruego que se los quite para que podamos proceder a su embalaje y precinto. La cara de Zulema se puso roja de vergüenza e ira. Esto me lo regaló Leandro. Es mío, tartamudeó, volviéndose hacia él. Leandro, di algo. Es el regalo que me hiciste. Leandro, abochornado, alternaba la mirada entre su madre y yo, sin saber qué hacer. Úrsula, al ver la situación, saltó para defenderla. Exacto, es un regalo que mi hijo le hizo a su novia. ¿Qué tienes tú que reclamar aquí? Silencio, por favor, intervino de repente el señor Ramos. Su voz, fría como el acero, cortó las palabras de Úrsula. Les recuerdo que estos pendientes figuran en el inventario de bienes dotales de la señora García, debidamente legalizado. Cualquier acto de donación o disposición sobre este bien durante el matrimonio sin el consentimiento de la señora García es nulo de pleno derecho. Si la señorita Zulema no los entrega voluntariamente, nos veremos obligados a solicitar la intervención policial por un presunto delito de apropiación indebida. Las consecuencias, pueden imaginarlas. Cada palabra del abogado fue un mazazo que pulverizó los débiles argumentos de Úrsula. Apropiación indebida. Esas 2 palabras aterrorizaron a Zulema. Miró a Leandro con desesperación, pero él solo pudo bajar la cabeza, sin atreverse a decir nada. Su cobardía en ese momento crucial la dejaba en la más absoluta humillación. Fue entonces cuando me acerqué, situándome frente a Zulema. No la miré con odio, sino con lástima. Ya lo has oído, dije con calma. Devuelve lo que no es tuyo. No te conviertas además en una ladrona. Mis palabras fueron la gota que colmó el vaso. Ante la presión de la ley, el silencio de su amante y la vergüenza pública, Zulema no tuvo otra opción. Sus manos temblorosas se elevaron hacia sus orejas. Sus dedos, con uñas largas y rojas, tardaron una eternidad en abrir los cierres. Se quitó uno, luego el otro, apretándolos en su puño como si no quisiera soltarlos. Finalmente, como una perdedora, extendió la mano, mostrando los pendientes rojos como la sangre. Un operario se acercó con un pequeño estuche de terciopelo. Jacinta, usando un pañuelo de seda, recogió los pendientes de la mano de Zulema y los depositó en el estuche. Clic. La caja se cerró. Una reliquia sagrada había sido recuperada, aunque para mí ya estaba manchada para siempre. El perito selló el estuche con una etiqueta firmada por los presentes. El drama concluyó con la humillación pública de la usurpadora. La humillación de Zulema pareció colmar la paciencia de Úrsula. No podía soportar ver a su futura nuera avergonzada, ni aceptar que el patrimonio que creía asegurado se esfumara ante sus ojos. La ira venció al miedo. De repente gritó y se abalanzó hacia el equipo de mudanzas, que se disponía a sacar una caja. ¡Alto todo el mundo! Nadie saca nada de mi casa. Esta es la casa de mi hijo, y todo lo que hay dentro es suyo.
Sois una panda de ladrones. Se plantó en la puerta, con los brazos extendidos y el rostro enrojecido por la furia. Parecía a la vez patética y odiosa. Al ver a su madre, Leandro pareció despertar de su letargo. Quizás por orgullo herido o para no parecer un cobarde total ante su amante, se unió a ella. Parad un momento, por favor. Hablemos las cosas con calma. Isadora, no puedes hacer esto. Al fin y al cabo fuimos marido y mujer. Intentó apelar a un sentimiento que ya no existía, pero sus esfuerzos fueron en vano. No se enfrentaban a una persona, sino a un procedimiento legal. El perito, impertérrito, mantuvo la cámara enfocada en ellos. Les advierto por última vez, dijo con voz grave. Obstaculizar una diligencia judicial es un delito. Disponemos de toda la documentación legal. Si persisten en su actitud, nos veremos obligados a llamar a la Policía Nacional. Y entonces, el asunto se complicará mucho más. El señor Ramos añadió, con su habitual agudeza. Señor Leandro, dice que estos bienes son suyos. Le invito a que nos muestre las facturas o pruebas que lo demuestren. Le informo de que toda esta dote tiene testigos y pruebas documentales que acreditan que fue una donación privada a la señora García. Según el Código Civil, son bienes privativos de ella. Usted no tiene ningún derecho sobre ellos. Cuanto más ruido haga, más evidente será su intento de apropiación indebida. Los argumentos legales del abogado y el perito los dejaron sin respuesta. Podían gritar y patalear, pero ante la ley sus palabras no valían nada. Mientras ellos seguían bloqueando la puerta principal, el equipo de mudanzas, siguiendo las instrucciones de Jacinta, encontró una ruta alternativa por una puerta lateral para continuar su trabajo. Actuaban con una profesionalidad silenciosa y eficaz, ignorando por completo los gritos inútiles de Leandro y su madre. Caja tras caja, debidamente precintadas, fueron saliendo hacia el camión. La figura de bronce, el jarrón antiguo, la colección de porcelana, el reloj suizo, todo lo que era mío, todo el legado de mi madre, estaba volviendo a su legítima dueña. Úrsula, al ver la escena, sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en Leandro para no caer. Comenzó a llorar y a lamentarse. «Ay, Dios mío, hijo. ¿Por qué te casaste con esta desgraciada para que nos arruinara así? Lo hemos perdido todo, hijo, todo». Leandro sostenía a su madre, con el rostro gris ceniza. Me miró, y en sus ojos ya no había súplica, solo resentimiento e impotencia. Supe que, desde ese momento, no quedaba ni el más mínimo rastro de afecto entre nosotros. Pero no me arrepentía. Fueron ellos quienes llevaron las cosas a este extremo. La recuperación continuó de forma ordenada. Su último y patético intento de detenerla había fracasado. Solo podían quedarse allí, como espectadores forzosos de una obra en la que ellos eran los villanos derrotados, viendo con amargura cómo la justicia se ejecutaba, lenta pero imparable. Días después de la ruidosa recuperación de bienes, una calma tensa se instaló. El camión, cargado con mis recuerdos, había sido descargado en un guardamuebles seguro que el señor Ramos había contratado, pero yo sabía que era la calma que precede a la tormenta. Mi abogado había enviado citaciones formales a Úrsula, Leandro y Zulema para una reunión en su despacho, con el fin de tratar los asuntos de apropiación y daños a la propiedad. La reunión tuvo lugar en una sala de juntas pequeña y elegante, pero de ambiente gélido. Llegué temprano con Jacinta. Frente a nosotras se sentaron los tres. Úrsula parecía consumida. Su habitual agresividad había sido reemplazada por un aire de fatiga y preocupación. Leandro mantenía la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Zulema, por su parte, llevaba un maquillaje excesivo, como para ocultar su nerviosismo, pero sus ojeras y el continuo retorcer de sus manos la delataban. El señor Ramos presidía la mesa, con su aplomo profesional. No habló mucho. Simplemente, colocó un ordenador portátil sobre la mesa. Buenos días a todos, comenzó. Estamos aquí para aclarar algunos puntos. Antes de entrar en detalles, me gustaría que vieran un vídeo. Giró la pantalla hacia ellos y pulsó play. En la pantalla aparecieron las imágenes nítidas de la cámara de seguridad de la urbanización. La toma, desde un ángulo elevado, cubría toda la entrada de mi casa. La marca de tiempo indicaba las 2:17 de la madrugada, un día antes de mi regreso. En el silencio de la noche, una furgoneta pequeña, sin distintivos, se detuvo frente a la puerta. El portón se abrió y segundos después apareció Zulema. Llevaba un pijama y una bata fina, con el pelo alborotado, miró a su alrededor con sigilo, y luego hizo una seña a dos hombres que bajaron de la furgoneta. Los tres frente a mí reaccionaron de forma diferente. El rostro de Zulema perdió todo color. Se quedó con la boca abierta, mirando la pantalla como si no pudiera creerlo.
Úrsula frunció el ceño, sin entender aún. Leandro levantó la cabeza, con una expresión de total incredulidad. El video continuó. Zulema daba instrucciones a los hombres, señalando hacia el interior de la casa. Luego, empezaron a sacar cajas de cartón ya preparadas. Aunque la imagen no era perfecta, se podía ver que eran cajas de tamaño mediano, como las que se usan para porcelana o objetos decorativos. Las cargaron apresuradamente en la furgoneta. Toda la operación duró unos 15 minutos. Al terminar, Zulema entregó un sobre abultado a uno de los hombres. Cerró rápidamente el portón y desapareció dentro de la casa. La furgoneta arrancó y se fue. El video terminó. El señor Ramos lo detuvo. Un silencio sepulcral llenó la sala. ¿Qué? ¿Qué es esto? Leandro fue el primero en hablar, con voz temblorosa. Se volvió hacia Zulema, con una mirada furiosa y decepcionada. Zulema, explícate. ¿Qué es esto? ¿Qué has estado haciendo a mis espaldas? Zulema, sobresaltada, balbuceó. Yo. No. Solo estaba limpiando algunas cosas viejas. ¿Cosas viejas? Esbocé una sonrisa helada. ¿Limpias cosas viejas a las 2 de la mañana con una furgoneta y pagando a los transportistas? ¿Crees que alguien se va a tragar esa historia? Fue entonces cuando Úrsula lo entendió todo. Su rostro cambió del blanco al morado. Señaló a Zulema, temblando. Tú, ¿te atreviste a engañarme a mí también? ¿Pretendías quedártelo todo tú sola? La codicia los había llevado a devorarse entre ellos. El video no solo probaba el robo de Zulema, sino que apuñalaba mortalmente la relación que habían construido sobre mentiras e intereses. Desenmascaraba a la joven amante en la que Leandro y Úrsula habían confiado ciegamente. Fue un golpe mortal, y yo sabía que era solo el principio de su colapso. La pelea interna fue interrumpida por la tos seca del señor Ramos. Por favor, mantengan el orden, dijo, con su calma imponente. Este video es solo la primera prueba. Levantó un grueso dossier y lo dejó sobre la mesa. Segundo, tenemos confirmación del banco. La mañana siguiente a la sentencia de divorcio, alguien utilizó los datos personales de la señora García para intentar acceder a su cuenta de valores online. Afortunadamente, la operación falló al introducir incorrectamente una segunda clave de seguridad. Y pocas horas después, la señora García bloqueó todas sus cuentas. Disponemos del historial de acceso completo, con la dirección IP registrada en el chalet 17. Señorita Zulema, ¿quiere añadir algo al respecto? Zulema hundió la cabeza, temblando de pies a cabeza. No podía negarlo. El intento de acceso a la cuenta de valores, junto con el cambio de contraseña de la caja fuerte, dibujaba el cuadro completo de un plan organizado para robarme, no un simple acto impulsivo. Úrsula estaba petrificada. Parecía no saber nada de los planes de Zulema con el banco. Su mirada hacia ella ya no era solo de ira, sino también de repulsión y miedo. Se dio cuenta de que había metido en casa a una loba con piel de cordero. Tercero, continuó el señor Ramos, con voz monótona, como un juez dictando sentencia. La declaración de un testigo. Jacinta, por favor. Jacinta, que había permanecido en silencio, se levantó con calma. No miró a los tres acusados, sino al abogado. Su voz, aunque temblorosa por la emoción, era clara y firme. Relató lo que había presenciado durante mis últimos días en el chalet. Las conversaciones en voz baja de Úrsula y Zulema sobre mis bienes. El desprecio con el que trataban los recuerdos de mi madre. Escuché a doña Úrsula decirle a la señorita Zulema: «Úsalo todo sin miedo, hija, que pronto será nuestro». También vi a la señorita Zulema entrar a escondidas en el despacho de la señora y fotografiar documentos. Quise decírselo a mi señora, pero tuve miedo, concluyó Jacinta, con un nudo en la garganta. Cada una de sus palabras era una aguja reventando la burbuja de mentiras que habían construido. Leandro se cubrió la cara con las manos, incapaz de soportarlo más. Su madre, a quien veneraba, y su amante, por la que había perdido la cabeza, resultaron ser esas personas. Su mundo se desmoronaba. Y finalmente el señor Ramos levantó otro fajo de papeles. Aquí tenemos el acta de requerimiento y presencia levantada por los peritos judiciales. Documenta el estado de los bienes de la señora García en el momento de la recuperación. Desde la vajilla usada como cenicero hasta las piezas desaparecidas. Todo está detallado con fotografías y vídeos. Hemos realizado una tasación preliminar de los daños, y la cifra no es precisamente pequeña. El abogado empujó el dossier hacia ellos. Con todas estas pruebas, el video del intento de sustracción, la prueba del acceso a la cuenta bancaria, la declaración del testigo y el peritaje de daños, tenemos base más que suficiente para interponer una querella criminal contra ustedes por los delitos de hurto y daños al patrimonio. Las penas para estos delitos, como sabrán, no solo incluyen una indemnización, sino también la posibilidad de prisión.
La palabra prisión resonó en la sala como un trueno. Zulema rompió a llorar. Úrsula se quedó inmóvil con la mirada perdida. Y Leandro levantó la cabeza y me miró. Ya no con odio, sino con una súplica desesperada. La verdad había sido revelada, completa e irrefutable. El telón de la farsa había caído, dejando al descubierto un escenario de codicia, traición y viles conspiraciones. Habían perdido, de forma absoluta. Tras la reunión en el despacho, los tres se marcharon como almas en pena. El peso de las pruebas y la amenaza de un proceso penal habían aplastado su arrogancia. Sabían que estaban acorralados. El señor Ramos les dio 3 días para tomar una decisión. Aceptar un acuerdo de mediación, indemnizar todos los daños y devolver lo que no era suyo, o enfrentarse a un juicio que tenían perdido de antemano. No tuve que esperar. Al día siguiente, decidí recuperar mi casa de forma definitiva. Aunque el chalet era un bien privativo de Leandro, el convenio de divorcio me otorgaba el derecho de uso hasta que se resolviera la liquidación de gananciales. Y con su comportamiento, tenía todo el derecho a exigir su marcha inmediata para proteger mi seguridad y mis bienes. Llamé a una empresa de seguridad profesional. En pocas horas, un equipo de cerrajeros y técnicos de sistemas de alarma se presentó en el chalet. Cuando llegamos, la casa estaba extrañamente silenciosa. Seguramente, después de la confrontación, no tenían cara para seguir allí. Sobre la mesa del salón había una llave y una nota apresurada de Leandro. Mi madre y yo nos hemos ido. Lo siento, Isadora. 3 palabras tardías y vacías. No podían borrar el daño ni justificar sus actos. Cogí la llave y sin mirarla, la tiré a la basura. No la necesitaba. Iba a cambiarlo todo. Empiecen a trabajar, le dije al jefe del equipo. Cambien todas las cerraduras, desde el portón hasta cada puerta interior. Instalen un nuevo sistema de cámaras de vigilancia con acceso desde el móvil. Activen un sistema de alarma conectado a su central y a la comisaría más cercana. El trabajo fue rápido y eficiente. El sonido de los taladros resonó por la casa, como si estuvieran expulsando la mala energía y la suciedad de sus antiguos ocupantes. Las viejas cerraduras y cámaras fueron arrancadas y reemplazadas por equipos nuevos y seguros. Mientras tanto, Jacinta y yo recorrimos la casa. Estaba más vacía, pero también más limpia y luminosa. Jacinta abrió todas las ventanas para que entrara el sol y el aire fresco, purificando el ambiente. Entré en mi dormitorio. El perfume barato de Zulema todavía flotaba en el aire. Con una mueca de asco, llamé a un servicio de limpieza industrial y les pedí una desinfección y limpieza a fondo. Esa tarde, con todo terminado, me paré en medio del salón, sosteniendo mi móvil. En la pantalla veía las imágenes de todas las cámaras nuevas. Podía ver cada rincón de mi propiedad. Una sensación de seguridad y control absoluto me invadió. Este era ahora sí mi hogar. Una fortaleza inexpugnable. La había recuperado no solo con la ley, sino con mi propia determinación. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente en mi casa, en mi cama, sin pesadillas. Tal como predijo el señor Ramos, 2 días después recibió la llamada del abogado de Leandro. Aceptaban el acuerdo de mediación sin condiciones. El encuentro final tuvo lugar en una notaría céntrica. Yo llegué con mi abogado y Jacinta, vistiendo un traje elegante y un broche de perlas en forma de flor. Un regalo que me hice a mí misma como símbolo de un nuevo comienzo. Ellos llegaron después. Úrsula había envejecido 10 años. Leandro, más delgado y pálido, no se atrevió a mirarme. Zulema no estaba. Seguramente, su relación construida sobre mentiras se había derrumbado. Un notario leyó en voz alta los términos del acuerdo. Úrsula y Leandro reconocían sus actos ilícitos. Se comprometían a indemnizar el valor total de los bienes dañados o desaparecidos, una cifra que ascendía a casi 60.000 euros. Leandro correría con los gastos de abrir la caja fuerte en mi presencia. Y lo más importante, a cambio de retirar la querella criminal, Leandro me transferiría la propiedad total y absoluta del chalet. Era el golpe de gracia, la compensación justa por todo el sufrimiento. La casa que habían intentado robarme sería mía, legalmente. Cuando el notario leyó esta cláusula, Úrsula tembló. Miró a su hijo, suplicante. Pero él solo negó con la cabeza, agotado. Sabía que era el único precio para evitar que su madre acabara en la cárcel. Con mano temblorosa, Úrsula afirmó. En ese instante, sentí que un peso enorme se liberaba de mi pecho. No era la alegría de la venganza, sino el alivio de la justicia. Leandro firmó después, en silencio. El sonido del sello del notario cerró oficialmente esta guerra. Antes de irse, Leandro se detuvo frente a mí. Isadora, de verdad, lo siento, dijo con voz ronca.
Lo miré a los ojos, que una vez amé y ahora me resultaban extraños. Tu disculpa no cura las cicatrices, respondí con calma. Pero la acepto, no por ti, sino por mí. Necesito cerrar el pasado para poder avanzar. Os deseo lo mejor. Se marcharon, con la espalda encorvada por la derrota. La codicia les había costado un precio demasiado alto. En los días siguientes, se cumplió todo el acuerdo. El dinero fue transferido, la caja fuerte abierta con todo intacto y el chalet puesto a mi nombre. Cuando tuve la nueva escritura en mis manos, con mi nombre, Isadora García, sentí una profunda sensación de autonomía. Ya no dependía de nadie. Jacinta, con lágrimas de felicidad en los ojos, dijo: «Su madre, desde el cielo, debe de estar sonriendo. Ha sido usted muy fuerte, mi niña». «Gracias a ti, Jacinta, a mi madre y a la justicia», respondí sonriendo. Comencé mi nueva vida. El chalet, redecorado a mi gusto, se llenó de luz y flores. Jacinta se quedó a vivir conmigo, llenando la casa de calidez. Las tranquilas tardes de té en el jardín fueron curando mis heridas. Una tarde, mientras organizaba mis joyas recuperadas, abrí el estuche con los pendientes de ágata roja. Seguían siendo hermosos, pero ya no eran el amuleto de mi madre. Se habían convertido en un testigo del dolor y la traición. Días después, acudí a una fundación benéfica que ayudaba a niños con cardiopatías congénitas. Me reuní con la directora. «Estos pendientes tienen un gran valor», le dije, poniendo el estuche sobre la mesa. «Pero para mí, ahora tienen una energía negativa. Quiero donarlos. Pueden subastarlos y usar el dinero para operar a los niños que lo necesiten. Que su belleza traiga vida y esperanza, en lugar de evocar malos recuerdos». La directora me miró conmovida. Gracias a su generosidad, muchos corazones pequeños volverán a latir con fuerza. Ha convertido una joya en un milagro. Al salir de allí, sentí una ligereza increíble. Había soltado el pasado, transformando el dolor en amor. Mi historia no terminaba con la venganza, sino con un acto de humanidad. Había perdido un matrimonio, pero me había encontrado a mí misma. Una mujer fuerte, independiente y con un corazón capaz de volver a empezar. El camino que se abría ante mí estaba lleno de sol y esperanza.